Yesenia Cervantes, soy integrante del equipo número 7 y el día de hoy voy a dar apertura al tema artritis reumatoide. Bueno, pues comenzaré dando una breve pero clara descripción de la definición de lo que es la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad crónica y degenerativa que ¿qué va a provocar? Va a provocar la inflamación de la membrana sinovial. ¿Y cuál es esta? Es aquella que cubre, protege y alimenta a los cartílagos de las articulaciones y de los tejidos circundantes. Y bueno, pues esta artritis bien puede llegar a tener un comportamiento extraarticular. ¿Y pues esto qué va a provocar? Va a provocar que se dañen órganos o sistemas. Órganos como los cuales son los riñones, los pulmones o incluso el corazón. Es por este motivo por el cual la vamos a llamar sistemática. Pues muy bien, abramos otro tema y es por el cual se caracteriza. Bien, principalmente, ¿por qué se va a caracterizar la artritis reumatoide? La artritis reumatoide se va a caracterizar por la inflamación poliarticular y simétrica de pequeñas y grandes articulaciones. Y como ya se había mencionado anteriormente, va a poder llegar a tener un compromiso sistémico en cualquier momento de su evolución. Bueno, pero ¿por qué hablar de la artritis reumatoide? ¿Qué es lo que puede causar esta? Esta puede causar inflamación que a su vez lo que va a traer es dolor, rigidez y pues obviamente se va a tener una pérdida de la función de las articulaciones. Bueno, pues a continuación les voy a poner algunas imágenes que pues representan estos síntomas que ya he mencionado. Y bien, pues dentro de los signos y de los síntomas de la artritis reumatoide se pueden incluir lo que por ejemplo sería articulaciones sensibles a la palpación y pues obviamente esas estarían calientes o hinchadas. Rigidez articular que normalmente empeora durante las mañanas o también puede empeorar en lo que sería después de la inactividad. Y pues finalmente cansancio, pérdida de apetito y pues por último fiebre. Y bueno compañeros, les cuento a quién principalmente afecta esta artritis reumatoide. Pues bien, puede llegar a afectar del 0.2% al 2% de la población mundial. Pero ¿a quién va a afectar principalmente? Va a afectar principalmente al grupo etario que se encuentre dentro del mundo laboral o que sea productivo en cuanto igualmente el campo laboral. ¿Y cuál va a ser la edad de inicio? La edad de inicio por lo general es a los 40. Al finalizar mi parte terminaré explicándoles que la artritis reumatoide es pues mucho más frecuente en las mujeres, en el sexo femenino, que en el sexo masculino. Y pues esta suele aparecer frecuentemente en las personas adultas mayores, pero esto no significa que no pueda afectar a cualquiera o incluso afectarla pues en cualquier momento de su vida. La enfermedad afecta principalmente a las articulaciones con una sinovitis inflamatoria y proliferativa no supurativa. La sinovitis es la inflamación de la membrana sinovial y se produce un proceso inflamatorio, y no supurativa refiere a que no va a haber pus. A menudo la enfermedad progresa a la destrucción del cartílago articular y anquilosis articular. Sabemos que las articulaciones están conformadas por cartílago de cada hueso en los extremos para evitar la fricción, y la membrana sinovial que delimita el espacio de la cápsula. Entonces se destruye el cartílago de los huesos, lo que provoca la fricción, y la anquilosis articular viene a ser la imposibilitación del movimiento debido a la destrucción
el cartílago. Y la enfermedad morfológicamente causa muchas alteraciones, tanto en la articulación como en los huesos. Produce sinovial edematosa, que edematosa viene de edema, que es la hinchazón provocada por el líquido. En las articulaciones hay sinoviocitos, que son los encargados de producir el líquido sinovial de las articulaciones. Entonces va a haber una sobreproducción de líquido sinovial y por eso se produce la inflamación, la hinchazón. Hiperplásica. La hiperplasia es el aumento de producción de células, y el contorno se va a cubrir por pliegues delicados y bulbosos. En la imagen se puede apreciar. Además, ahí se ve la estructura. Ahí está la membrana sinovial, el cartílago y los huesos. Se produce una infiltración del estroma. El estroma sinovial es el lugar donde se produce el líquido sinovial, y va a haber va a estar formado por agregados linfoides, que son los linfocitos T y B, y a su vez va a haber aumento de la vascularización por vasodilatación, que sabemos que es el aumento del diámetro de los vasos capilares, y angiogenia, que es la formación de nuevos capilares. El propósito es la hemosiderina. La hemosiderina es un pigmento dorado que tiene el propósito de tiene el propósito de servir como reservorio de hierro, y va a haber agregados de fibrina que va a cubrir partes de la sinovial y van a flotar en el espacio articular. Se hace mención de que estos agregados de fibrina se pueden observar como cuerpos de arroz, y también va a haber acumulación de neutrófilos en el líquido sinovial y a lo largo de la superficie sinovial. De manera normal en el cuerpo existe la actividad osteoblástica y la osteoclástica, que la osteoblástica vendría a ser como la formación de nuevos cuerpos óseos, y la osteoclástica es la remodelación del hueso. Entonces, por ejemplo, si yo ejerciera presión sobre este hueso mucho tiempo, estas dos actividades permitirían que el hueso se reacomodara, se remodelara precisamente por la presión, y seguiría para abajo. Bueno, entonces de manera natural estas dos actividades como conviven, pero en la enfermedad la actividad osteoclástica se ve aumentada. Entonces esto le permite a la sinovial perforar el hueso y ocasiona erosiones yuxtaarticulares y osteoporosis. Y ahí también hay una imagen de cómo vendría a verse la osteoporosis. Y también se produce la formación del paño sobre el cartílago articular, provocando su erosión. El paño es una masa de membrana sinovial y estroma sinovial formada por células inflamatorias, tejido de granulación y fibroblastos. Todo esto crece sobre el cartílago de los huesos del cartílago articular y lo va a erosionar. Erosionar es como desgastar. El paño se va a extender sobre los huesos enfrentados y va a producir anquilosis fibrosa. La anquilosis es que no va a haber, es la reducción total o parcial
del movimiento articular. Hay anquilosis ósea, que es por ejemplo cuando los huesos se encuentran, y esta que es anquilosis fibrilosa, que va a ser debido a la rigidez de los tejidos articulares. Igual arriba en la presentación de morfología está la imagen donde se puede apreciar mejor cómo se formaría el paño. Para diagnosticar a un individuo con artritis reumatoide es necesaria la prueba FR o factor reumatoide, una prueba inmunológica serológica que mide la cantidad del factor reumatoide en la sangre. Estas proteínas son producidas por el sistema inmunitario y van a atacar las articulaciones o las glándulas sanas o algunas otras células por error. Cuando estos niveles son altos significa que la enfermedad es más activa, y cuando son bajos lo es menos. Cabe resaltar que la prueba factor FR no es una prueba específica de la artritis, ya que pueden haber alteraciones en sus niveles debido a infecciones o gripes. Por ello, solamente se van a valorar del 60 al 70% de los pacientes. Existe también una prueba llamada anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado, abreviado como anti-CCP, una prueba más específica para la artritis y que nos va a ayudar a indicar cómo va a afectar la enfermedad al individuo. En este caso se miden los anticuerpos porque van dirigidos contra el citrulino cíclico, y pues en la conversión de algunas proteínas de arginina a citrulina conlleva la formación de compuestos, y lo que se sabe es que esta alteración juega un papel muy importante en los procesos inflamatorios autoinmunes. Existe una prueba llamada tasa de sedimentación de eritrocitos, o también velocidad de eritrosedimentación, abreviada como BCG. En este caso se va a medir cuán rápido caen los eritrocitos al fondo de un tubo en el lapso de 1 hora, pues algunas sustancias inflamatorias hacen que los eritrocitos se junten, causando aglutinaciones, dándoles la capacidad de ser más pesados y por tanto caen más rápido. Puede realizar la prueba proteína C recreativa, abreviada como PCR, una prueba que mide la inflamación, que va a ser más eficiente que la velocidad de eritrosedimentación porque va a ser más sensible, llevando un día y ocupando más material, obviamente. Contribuir al buen diagnóstico de la artritis, se realiza una lista de síntomas, un análisis de líquido sinovial y radiografías, en las cuales se va a observar la asimetría, la tumefacción, la osteopenia yuxtaarticular, que eso es la pérdida de densidad ósea, lesiones óseas, hinchamiento del espacio articular, geodas, que son quistes, y algunas otras deformidades. Existe una prueba llamada tasa de sedimentación de eritrocitos, o también velocidad de eritrosedimentación, abreviada como BCG. En este caso se va a medir cuán rápido caen los eritrocitos al fondo de un tubo en el lapso de 1 hora, pues algunas sustancias inflamatorias hacen que los eritrocitos se junten, causando aglutinaciones, dándoles la capacidad de ser más pesados y por tanto caen más rápido. La artritis reumatoide también puede afectar a muchas estructuras no articulares, como la piel, los ojos, los pulmones, los riñones, el corazón, las glándulas salivales y el tejido nervioso. Los signos y síntomas pueden variar en gravedad e incluso aparecer y desaparecer. Con el paso del tiempo, también provocar que las articulaciones se deformen. La artritis reumatoide no tiene cura, pero estudios clínicos indican que la remisión de los síntomas es más probable cuando el tratamiento comienza temprano con medicamentos antirreumáticos, que estos actúan haciendo más lento o quizá deteniendo la evolución de la enfermedad. Estos se usan principalmente para la artritis reumatoide, pero también se les denomina medicamentos de acción lenta. Los glucocorticoides, que son medicamentos antiinflamatorios, pueden retardar el daño articular, como la prednisona. Su mecanismo de acción es que actúan controlando la velocidad de la síntesis de proteínas. Los medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad pueden retrasar el avance de la artritis reumatoide y evitar que las articulaciones y otros tejidos sufran daños permanentes. Uno de los medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad es el metotrexato, que su mecanismo de acción es que inhibe competitivamente la dihidrofolacto reductasa.
enzima responsable de convertir el ácido fólico a tetrahidrofolato, el componente necesario para la transferencia de un carbono en muchas reacciones metabólicas. Los agentes biológicos, conocidos como modificadores de la respuesta biológica, como abatacept y baricitinib, son una clase de fármaco diseñada por ingeniería genética a partir de un organismo vivo, tales como un virus, gen o proteína. Su objetivo es detener la enfermedad de raíz para prevenir o revertir el daño. La artroplasia es la eliminación de superficies articulares irreparablemente dañadas sin remedio o tratamiento, lo que significa que es como la última opción. Una vez eliminadas las superficies articulares dañadas, hay tres opciones. Está la artroplasia de resección, de interposición y el reemplazo articular. El reemplazo articular consiste en la eliminación total de la articulación y reemplazarla por una prótesis. La artroplastia de interposición. Esta consiste en que en vez de eliminar totalmente la articulación, se elimina parte de esta y es cambiada por un tejido biológico o sintético. Y la artroplastia de resección, esta consiste en que al momento de retirar o eliminar las articulaciones dañadas, se daña la estructura ósea, lo que hace imposible la implantación de la prótesis, y así se deja. Se puede realizar la artroplastia en lo que es la cadera, rodilla, tobillo, codo y hombro. Esa es la artroplastia. La artrodesis. La artrodesis es un método quirúrgico en el cual se fija las articulaciones en una posición funcional e inmóvil, esto para que se recuperen. Esta suele aplicarse más en articulaciones pequeñas como lo son las de la columna, tobillos y muñecas. Las herramientas que se utilizan son las placas de acero, tornillos, barras de acero e injertos de hueso. Esos son los más habituales. La cirugía consiste se realiza ya sea operación abierta o artroscópica. Dura más de 3 a 4 horas. Se utiliza anestesia general y una vez finalizada la cirugía, el paciente debe ser hospitalizado de 3 a 5 días. De ahí se recomienda tratamiento fisioterapéutico para su rehabilitación. Esa es la artrodesis. La artroscopía. Este es un método quirúrgico en el cual la articulación se visualiza por medio de una minicámara que se introduce, y las imágenes son enviadas a un monitor en el cual el cirujano visualiza lo que va a hacer. En esta operación se realizan lo que son incisiones pequeñas para la introducción de los instrumentos. Primero se suele introducir lo que es el artroscopio, que es el aparato que tiene la minicamarita en una punta, y ya después procede a introducirse lo que son los instrumentos quirúrgicos pequeños. En estas cirugías suele utilizarse lo que es anestesia local. Dura muy poco, dura de media hora a una hora la cirugía y el paciente ya puede retirarse a su casa en 2 horas máximo. Esa es la artroscopía. La fisioterapia. La actividad gestual nos ayuda a mantener o incrementar lo que es la movilidad, la destreza, la fuerza de estas. Estos son algunos ejercicios que se hacen en las manos. Lo que son las muñecas, se hace la rotación de esta. Estos ejercicios no se tienen que hacer con técnica, por así decirlo. No tienen que ser así rápido, lento. Que se ejercite la articulación y el músculo. También lo que son las manos, los dedos, el doblar cada uno a uno. No tienes que mantener, no tienes que engarrotarlos, tienes que hacerlos así queditos, que se sientan. También lo que son los codos, es doblar el antebrazo, estirarlo, la rotación de estos. También están lo que son los hombros,
el llevarlos hacia atrás o hacia adelante, hacer círculos, uno y uno. El cuello, ya sea izquierda, derecha, atrás, adelante. También en las piernas suele ser el levantarlas y el retirarlas. Esos son algunos ejercicios. Y bueno, la fisioterapia nos ayuda a disminuir el dolor, la inflamación, previene la rigidez articular, la atrofia muscular y ayuda a la corrección de las deformidades. También motiva al paciente. Esto porque aparte de realizar los ejercicios en los centros de la salud, suelen como reunirse todos los pacientes y suelen contar sus historias, cómo les ha ido, qué sienten de esta experiencia. Pues eso hace que entre más confianza y motiva al paciente, y esa sería la fisioterapia. En conclusión, la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica autoinmune. Esta provoca dolor, rigidez, fiebre, pérdida de apetito, pérdida de las funciones articulares, cansancio. Aparte puede afectar otros órganos, como lo es la piel, pulmones, riñones, glándulas salivales, entre otras. Esta enfermedad afecta principalmente a adultos mayores, más frecuente en mujeres, a la edad de 40 años, pero puede iniciarse a cualquier edad. La causa de esta enfermedad es debido a malos hábitos, como lo es fumar, tomar, comer comida chatarra, no hacer ejercicio. Y la otra causa es a los genes. Si tuviste un pariente, un abuelo, un papá que tuvo alguna enfermedad relacionada con la artritis, aumenta la probabilidad de que te dé a ti. El diagnóstico se basa en el criterio del médico y en los síntomas del paciente. El tratamiento puede ser medicamentos antirreumáticos. La prevención es tener una buena alimentación, hacer ejercicio. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias y cuídense.